solamente un recuerdo anatómico. Obviamente puede haber alguna pregunta de anatomía, eso no tendría por qué tendría que conocer. Obviamente la anatomía de la córnea está compuesta por 6 capas. En algunos libros, ya casi en la mayoría, ¿no? Ya se menciona la quinta capa, que es la membrana o la capa de Dios, la sexta. Antes no estaba en los libros antiguos, pero ya hay un doctor que se ha encargado de estudiar y que ha constatado de que evidentemente esta capa existe. Y esto se hace más evidente cuando uno hace cirugías de trasplante de córnea, lamelares profundos. Pues cuando uno quiere hacer la cirugía, a este nivel de la capa de Dewar, si tú llegas al estroma profundo e inyectas una sustancia viscoelástica o aire, automáticamente cuando llegas a la capa de Dewar, algo de ese elemento llega a la capa de Dewar, automáticamente se desprende el estroma más profundo de la DCMF. Entonces esa capa de Dewar sirve como es un hallazgo anatómico que hace que ese espacio virtual se convierta en real y así tú puedas sacar toda la capa del estroma y solamente quedarte con el endotelio de la córnea. Esto es para cirugía sobre todo en pacientes con queratocono. Entonces de ahí que la córnea tiene de afuera hacia adentro al epitelio, a la membrana de Bowman, al estroma, la capa de Dewar, la membrana de DCMF y el endotelio. Cada una con sus características fundamentales. El epitelio tiene 5 a 6 capas de células queratinizadas, tiene un espesor de 50 micras. Obviamente si vemos de la superficie hacia la profundidad, o de la profundidad hacia la superficie, comienza con unas células que son basales, que están dispuestas en columna hacia la superficie, y que las siguientes 3 capas tienen una forma alada o poligonal, y las superficiales son planas, con una mínima actividad metabólica, porque estas, a medida que vayan sufriendo la transformación, se van a invertir. La superficie presenta microvellosidades que van a favorecer el contacto y el deslizamiento de la película lagrimal o del fin lagrimal. El epitelio junto al fin lagrimal provee a la córnea de una superficie regular, homogénea, lisa, lo que contribuye a la calidad óptica. Eso es lo más importante del epitelio. Si el epitelio no está regular o no está sano, nosotros esa función óptica no la vamos a poder tener. El paciente va a ver borroso. Y este epitelio se regenera cada 7 días. Ya a las 6 a 8 horas, cuando hay un daño de esta estructura del epitelio corneal, a partir ya de las 6 a 8 horas, ese epitelio ya se ha epitelizado otra vez. Sobre todo en pacientes que tienen abrasiones corneales, por ahí se han dormido con su lente de contacto y a la mañana siguiente el lente de contacto ese que es de colores cosméticos, ¿no ves? Algunas chicas, algunos chicos se duermen y al día siguiente, ¡pum!, se sacan y de repente se han llevado todo el epitelio y hay un dolor tan intenso, pero lo bueno es que ya a las 6, 7, 8 horas este epitelio nuevamente se ha regenerado. Luego está la membrana de Bowman. La característica principal de la membrana de Bowman es una barrera de defensa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a tener un daño a nivel del epitelio y no traspase esta membrana de Bowman hacia el estroma anterior, generalmente es muy poco probable que tenga una úlcera corneal. Muy poco probable. Más aún que se sobreinfecte y yo tenga una úlcera corneal bacteriana, micótica. Cuando existe daño de la membrana de Bowman y penetra al estroma superficial o al estroma profundo, no hay bacteria al que se pueda resistir la córnea y esta córnea se empieza a sufrir un proceso de derretimiento. Y ahí tiene el nombre de melting corneal. Y puede haber perforación y vaciamiento de del contenido intraocular. Entonces, la principal característica de la membrana de Bowman es que es una barrera de defensa. Luego tenemos el estroma corneal. El estroma pues representa más del 90% del espesor, tiene un grosor de 500 micras, posee colágeno, proteoglicanos y células
Y obviamente estos fascículos de colágeno están dispuestas de una forma que nosotros podemos observar, porque la esclera igual está formada por colágeno, pero es un colágeno desorganizado. En cambio, este es un colágeno organizado, pero es transparente. Luego tenemos la capa de Dua, y eso es lo que les estaba comentando hace un rato. Entonces, esta capa de Dua representa la última lámina del estroma y un espacio virtual entre esta y el tejido predesemético. Eso es lo que se denomina la capa de Dua. Entonces, obviamente es una estructura anatómica que sirve mucho para las cirugías lamelares. Entonces, la membrana de Descemet, que representa la membrana basal de la capa endotelial de la córnea. Tiene un grosor de 10 a 12 micras, y obviamente lo que hace la membrana de Descemet es que mantiene la adherencia del endotelio al estroma. Y finalmente tenemos el endotelio. El endotelio corneal, si ven esta figura, es una capa monocelular de 5 micras de espesor. Estas células tienen una forma hexagonal y todos tienen un tamaño único. ¿Cuál es la principal función de estas células? Es que mantienen la córnea de esa forma, transparente. No se regeneran después del nacimiento. Uno nace con una cierta cantidad de células endoteliales, más o menos entre 3.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado, y a medida uno que va teniendo más años, obviamente en la edad avanzada puede llegar hasta 2.000 células por milímetro cuadrado. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos algunas cirugías? Se pierden estas células y obviamente, como esto mantiene la transparencia de esta estructura, ante una descompensación endotelial, el ojo va a alterar su transparencia, ya no va a ser transparente. Entonces esa es la principal función. Y aquí pasamos al punto de la inervación. Es uno de los tejidos más inervables. Nosotros, cualquier partícula que nos ingrese al ojo, inmediatamente, sobre todo si está en la superficie de la córnea, hasta que esa partícula, ese cuerpo extraño no sea eliminado, el cuerpo no va a descansar. Realmente está inervado por los nervios sensitivos y ya claros y tras formar un plexo anular alrededor del limbo, estas pierden su vaina de mielina, penetran en el estroma anterior para luego atravesar la membrana de Bowman y penetrar en el epitelio donde se terminan sus terminaciones nerviosas. Hay diferentes tipos de fibras nerviosas. Obviamente esto es para que esta estructura de alguna forma determine cuál es el agente que está provocando la alteración. Ahí están las fibras que tienen las fibras nociceptivas pulmonares que tienen con daños mecánicos, temperaturas extremas, elementos irritantes, químicos, o las fibras receptoras del frío que aumentan su cantidad cuando la temperatura de la superficie es una de las estructuras más inervadas. ¿Cuál es la función de la córnea? La función principal es la transmisión de la luz y obviamente la protección de las estructuras intraoculares que se encuentran detrás de ella. Tiene un diámetro aproximado de estas dimensiones de 11,7 por 10,6, que son prácticamente tienen que ser reconocidas porque probablemente son pacientes, sobre todo o recién nacido o por ahí con unos meses de edad. Si yo veo que un diámetro está exagerado, por ahí probablemente existe una patología que esté provocando este aumento. ¿Ya? El espesor central es más o menos de 500 micras en el centro y en la periferia de 650. Esto sobre todo para saber datos anatómicos cuando pedimos un pentacam y por ahí estamos frente a un queratocono, y en un queratocono lo más probable es que haya adelgazamiento de la estructura. Tiene un poder refractivo de 48,83 dioptrías anterior y un posterior de menos 5,88 dioptrías. Este poder dióptrico hace que el sistema óptico dependa de esta estructura casi en sus dos terceras partes. ¿Sí?
Si la córnea no está funcionalmente transparente, el paciente, así la retina atrás, el nervio óptico esté bien, el paciente probablemente no vea. Está el índice de refracción y obviamente es una lente cóncavo convexa y tiene un radio de curvatura de 7.8 milímetros. Generalmente manejamos más las queratometrías, que tiene que ser más o menos 43, más o menos 0,5. Y aquí vienen las patologías. Primero hablamos de la queratitis superficial. Son defectos focales del epitelio corneal. Como les decía, si nosotros para determinar si existe o no una queratitis superficial utilizamos mucho el colorante en oftalmología, que es la fluoresceína. Este tiene la capacidad de adherirse a las células donde existe pérdida de epitelio, y obviamente cuando vayamos a teñir nosotros vamos a ver esta superficie, como ven, pintada como un moteado muy fino. Las causas pueden ser múltiples, desde el síndrome de ojo seco, exposición a rayos UV, esto cuando van a la nieve sin lentes oscuros y de repente en la noche están llegando y les duele el ojo, para protegerse. O en los obreros que trabajan en construcciones y justo les ha tocado en un día de sol colocar el plastoform, y el plastoform es blanco, entonces quema, y en la noche está el paciente con una sensación de cuerpo extraño. Puede ser también la utilización prolongada de corticoides, sobre todo los antihipertensivos. Puede estar asociada a afecciones alérgicas, a infecciones bacterianas, víricas, a la utilización de lentes de contacto, a la alteración de la posición de las pestañas, como la critiasis, traumatismos, la presencia del lago ophthalmo por la exposición, porque no hay un cierre permanente de los párpados, y obviamente el defecto de la inervación corneal, como es en las queratitis neurotróficas, es decir, el paciente no siente el dolor y obviamente mantiene más el ojo abierto y se tocan estas lesiones. ¿Qué sintomatología nos van a dar las queratitis superficiales? Siempre sensación de cuerpo extraño, dolor, escozor. La visión puede estar normal o disminuida, de acuerdo al grado y la localización de la queratitis. Va a ser suficiente la utilización de la lámpara de hendidura con filtro azul de cobalto para que nosotros podamos utilizar o ver estas lesiones. Ustedes, si su oftalmoscopio directo tiene función de luz azul de cobalto, la fluoresceína no está contraindicada para la utilización, y en algún momento se había sugerido que en los centros de primer nivel haya este colorante. Entonces yo le pongo una gotita de fluoresceína, viene en papel filtro también, este se pone en el fondo de saco y luego se activa con la luz azul de cobalto del oftalmoscopio directo o la lámpara de hendidura, y obviamente ahí voy a ver la superficie ausente, en el lugar donde hay ausencia de epitelio, se va a pigmentar a ese nivel, ¿ya? Hay test o hay diagramas para la interpretación de cómo se presente esta queratitis superficial. Si se presenta a nivel interpalpebral, voy a pensar en un ojo seco, en una queratitis actínica por exposición. Si es más en la parte inferior, una blefaritis o una triquiasis, porque el trauma está recibiendo a ese nivel. Si es en la parte superior, una queratoconjuntivitis alérgica. Si es central o límbica, puede ser por el uso de lentes de contacto, o si es difusa, puede ser por toxicidad o conjuntivitis infecciosa. Y luego el tratamiento. El tratamiento obviamente va a ser de acuerdo a la etiología, pero básicamente aplicarle un ungüento que esté acompañado de un corticoide, siempre un ungüento, ¿no? Ustedes ya verán, se utilizan el clorafenicol, el más básico, la tobramicina, o uno de amplio espectro con una quinolona, pero un antibiótico tiene que ser. Le puedo colocar una gotita de enciclopédico, el ciclopentolato o la atropina, por el poder analgésico que tienen al eliminar la contracción espasmódica del músculo ciliar que aparece reflejamente en procesos inflamatorios del segmento anterior. Puedo utilizar una gotita. Y obviamente lo que se recomienda es la oclusión del ojo durante 24 a 48 horas. Yo le voy a poner la pomada, la gota del ciclopédico, si no hay ningún problema, pero le voy a poner un ungüento. Puede ser acompañado de corticoide, puede ser, no hay problema, pero siempre y cuando, como les digo, no usar mucho tiempo y estar seguro frente a que estamos solamente frente a una queratitis superficial.
Le voy a poner un parche compresivo. Este parche compresivo tengo que retirarlo a las 24 horas y tengo que controlar. Retiro el parche, le pido al paciente que abra y cierre el ojo. Si aún todavía hay sensación de cuerpo extraño, transferencia. Hay que transferir. Probablemente yo no he eliminado el factor causante de esta queratitis superficial. Entonces, transferencia y nosotros vamos a revisar. Si a las 24 horas el ojo está más tranquilo, obviamente puedo recomendar otras 24 horas o puedo recomendar continuar con el antibiótico durante 10 a 14 días. Y la utilización de las lágrimas artificiales 4 veces al día está bien. Luego tenemos las úlceras corneales no infecciosas. Yo también hace rato me estaba durmiendo, esta mañana me levanté a las 6 y anoche me dormí ¿a qué hora? ¿A las 3 de la mañana o 2 de la mañana? Sí, a las 2 de la mañana me dormí, esta mañana me levanté a las 6, a ver, entonces les entiendo ahorita más que nunca, yo cayéndome igual. Entonces, las úlceras corneales no infecciosas van a afectar el epitelio y el estroma, pero el estroma anterior puede ser secundario a cuando existen parálisis faciales o estropio, largoctalus marcado, o cuando les dan anestesia general a los pacientes. A veces los anestesiólogos nos llaman porque luego, o al cirujano, porque el paciente tiene la sensación de cuerpo extraño, y es que porque el ojo está abierto durante toda la cirugía, se ha desecado y el epitelio pues, se ha eliminado, y ahí el paciente tiene visión borrosa y sensación de cuerpo extraño. En cirugías siempre hay que cubrirles con un ungüento, cualquier antibiótico, o por ahí una lágrima artificial que viene en ungüento también, y ponerle una tela adhesiva y cerrarle los ojos. Puede ser también secundaria a queratitis neurotróficas, uso inadecuado de elementos de contacto, traumáticos, pero hay una enfermedad que generalmente se presenta en este tipo de úlceras corneales de tipo no infecciosa que van a afectar el estroma anterior más, que es la erosión corneal residual. Esto no es nada más que porque existe una síntesis incorrecta de la membrana basal del epitelio y el paciente ante cualquier contacto del epitelio se va a eliminar. Puede haber también la presencia de úlceras inmunológicas que pueden provocar este tipo de procesos y obviamente nosotros cuando tengamos esta presentación el paciente va a tener dolor, sensación de cuerpo extraño, disminución de la lágrima artificial, disminución de la agudeza visual, lágrima fotofobia y blepharospasmo. Clásicamente estos tres síntomas, el del lágrima, la fotofobia y el blepharospasmo, es un reflejo de protección del mismo. ¿Qué yo voy a hacer? Una exploración y obviamente puedo encontrarme con una hiperemia a nivel ciliar, por ahí hay un cuerpo extraño, una úlcera corneal en la superficie ocular que va a tener con la fluoresceína. Puede haber dolor intenso, blepharospasmo. Realmente esto puede ser cuando se le instila una gota de anestésico. Y el diagnóstico diferencial lo voy a hacer con úlceras corneales infecciosas, porque además de tener esa lesión epitelial, puede haber un infiltrado inflamatorio. Y el tratamiento es igual que las queratitis superficiales. Parche compresivo con un ungüento, con antibiótico, control a las 24 horas y si el proceso ha ido bien, el paciente no va a tener molestias, continúo con el tratamiento, si no, lo transfiero. Y pasamos a las úlceras corneales infecciosas. Estas van a afectar el epitelio y el estroma, sobre todo el estroma medio y profundo. Los agentes infecciosos pueden ser las bacterias, los virus, los hongos o los protozoos. Factores predisponentes, obviamente, sobreinfecciones de queratitis traumática. Como les digo, si afecta la membrana de Bowman y estamos frente con una lesión en el estroma anterior medio profundo, obviamente hay posibilidad de que esto se sobreinfecte. Entonces nosotros vamos a tener estas úlceras que van a presentar en el paciente, van a dar la sensación, primero va a tener un ojo rojo, doloroso, miren hay una hiperemia, casi en 360 grados, generalmente ciliar, va a existir la criada de defensa, la que les decía, el albieno, la fotofobia y el blepharospasmo, va a existir disminución de la agudeza visual, más aún si se
ubica a nivel del centro óptico, y en la exploración vamos a observar que existe un defecto epitelial o además toma estroma, y si usamos la fluoresceína probablemente ese nivel baje. Cuando tenemos nosotros una úlcera bacterial en relación a la micótica, ahorita les voy a mostrar, tiene una característica, es un infiltrado corneal de efecto grisáceo, hay edema perinacional, en algunos casos puede haber un nivel de infección de células inflamatorias que se denomina hipopio. Si esto progresa puede llegar a la perforación ocular, y obviamente la infección, si ha ingresado a cámara anterior, puede ingresar a cámara posterior y puede provocar una endoftalmitis. Si nosotros, antes de que ocurra esto, hacemos un buen tratamiento, va a quedar como secuela un leucoma, que es la opacificación del estroma a nivel de la córnea. Y ese leucoma, obviamente, si es central, va a hacer que la agudeza visual disminuya notablemente. Hay también diagrama para determinar qué grado de úlcera corneal bacteriana es la que tengo, y de acuerdo al diámetro o al tamaño que tiene, de acuerdo a la profundidad y de acuerdo al compromiso o no de la cámara anterior. Es más para especialidad, ¿no? Uno ya se da cuenta qué tipo de medicación o con cuánto de, ¿qué se llama?, de tiempo entre una y otra gota tiene que utilizar. Para esto lo puedo dar un poquito cada 4, cada 6 horas por ahí, pero en este ya tengo que darle por ahí hasta cada 15 minutos o cada hora. ¿Qué te está haciendo reír tanto, doctora? Vamos a contar el chiste a todos. En el tratamiento, en el instituto, siempre lo primero, así he utilizado otra medicación, esté viniendo de otro centro, siempre se toma el cultivo y el antibiograma. Esto es norma para el manejo de úlceras corneales. Y luego se utiliza el tratamiento, va a ser médico o va a ser quirúrgico. En el instituto nosotros podemos utilizar las dosis de impregnación, que van dosis de cada minuto, cada 5 minutos, cada 15 minutos, cada hora o cada 2 horas, durante las 24 horas los primeros 3 días. Por eso que estos pacientes tienen que ser internados. Y en algún momento sí, los antibióticos que comúnmente nosotros utilizamos, llegando hasta el de la tercera generación, por ahí llegamos hasta después de la moxifloxacina hay uno más, la levofloxacina, que hay en el colirio, y no da resultado, podemos ir a medicamentos reforzados en base a aminoglucósidos no cefalosporines. Eso lo preparamos e igual empezamos a utilizar. Y en el quirúrgico, obviamente, podemos hacer un recubrimiento con membrana amniótica o un recubrimiento con la misma conjuntiva del paciente, porque cuando ya hay peligro de que exista perforación, lo que queremos salvaguardar en ese momento no es el sistema óptico, sino es el ojo en general, para que el paciente más adelante por ahí pueda tener la chance de tener un trasplante de córnea, porque ha habido la infección, pero nosotros, si está a punto de perforarse, con la misma conjuntiva de la parte superior y de la parte inferior, cubrimos esa área que está con riesgo de perforación. Una vez que ya ha pasado el proceso infeccioso, todo, entonces el paciente puede ser candidato a la realización de un trasplante de córnea. Por ahí estamos en un centro, o en el exterior o en otros lugares, donde nosotros hacemos el recubrimiento membrana amniótica porque no tenemos a disposición las córneas. Las córneas tienen que llegar desde el extranjero. Ahora, además, no está trabajando ese sistema de salubridad, entonces se hace el recubrimiento. Pero en otros hospitales se puede llegar a hacer la queratoplastia penetrante en caliente. No importa que haya infección, igual se hace el trasplante de córnea, a pesar de que puede haber una sobreinfección en el botón corneal nuevo que vamos a colocar. Pero en nuestra institución todavía no, porque las córneas nuevas pues las utilizamos para que no se lleguen a perder. Luego tenemos la úlcera micótica. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para tener úlcera corneal micótica? El traumatismo con material vegetal. Cuando el paciente viene y dice, sabe que me ha entrado un cuerpo extraño hace una semana y de repente mi ojo esta mañana o hace 2 días ha amanecido así blanco.
¿Y qué es lo que le ha ingresado? Le ha ingresado por ahí la partícula, la cáscara del trigo, de la cebada, o le ha ingresado o se ha hecho el trauma con la rama de un árbol porque estaba cosechando, justo se ha levantado y con la rama del árbol se ha provocado una herida. Y ahí hay que sospechar mal, probablemente el traumatismo con un material vegetal obviamente me va a dar una úlcera corneal de tipo micótico. Y en este tipo de úlceras lo que vamos a ver es una queratitis infiltrada estromal, pero la característica es que va a ser blanco grisácea y van a tener nódulos satélites, es como si tuvieran como los micelos, como las esporas, que por simple quemación van a un lado, otro lado, otro lado. De igual forma se ven formas satelitales acá con la lámpara de video. Puede haber reacción en cámara anterior, celularidad, y ahí está el famoso hipopio. Y la etiología puede ser la presencia de levaduras como la Candida albicans o los filamentos o hifas como el fusarium y el aspergillus. Entonces, a estos pacientes también igual cultivo y antibiograma, obviamente también enfocado en encontrar algún agente micótico. Y el tratamiento, nosotros ya de entrada utilizamos la natamicina, ¿no? Se puede usar el voriconazol, pero la natamicina tiene la característica de cubrir tanto a los polinelos como, a los dos tipos de presentación, a las levaduras y a los filamentos e hifas. Entonces, con la natamicina va muy bien y hay que colocarle cada 2 o cada 3 horas, las 24 horas, hasta que haya una remisión. Puede durar el tratamiento hasta más de un mes, hay que tener paciencia, ¿ya? Y si estamos frente a una probable perforación, vamos a hacer recubrimiento conjuntival o queratoplastia penetrante en caliente. Aquí se ve mucho mejor el recubrimiento, ¿no? Es la misma conjuntiva que ha sido bajada de arriba hacia abajo, esa vascularización va a frenar y va a proteger a esa córnea que todavía queda un resto. Luego tenemos la queratitis viral. Si ven ustedes esta imagen, básicamente nosotros para hacer el diagnóstico utilizamos la fluoresceína y miren cómo se tiñe el epitelio de la córnea. Tiene una forma arborescente. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones epiteliales, estamos frente a una infección viral. Entonces, puede ser producida por el herpes tipo 1 o por el herpes zóster, ¿no? Y estas úlceras tienen esta característica, miren, de ser dendríticas o geográficas. Se tiñen con la fluoresceína o con el rosa de Bengala, pero nosotros utilizamos más la fluoresceína. En el herpes simple, obviamente, vamos a observar estas lesiones a nivel térmico, es la característica. Y obviamente vamos a ver el teñido en la superficie de la córnea. En el herpes zóster, miren las lesiones a qué nivel están. Y en el herpes zóster, obviamente, sigue el trayecto, ¿no ven? Del territorio de la primera rama del progenitor, comienza en la parte del cuero cabelludo y va bajando hasta el dorso de la nariz. Y obviamente, cuando hay afección en la punta de la nariz, este es el clásico signo de Hutchinson y esto describe la afección y obviamente hay afectación del ojo. Cuando las lesiones han llegado a nivel de la punta de la nariz, quiere decir que el ojo más está comprometido. Y ahí las lesiones, ¿no?, pueden teñir de forma dendrítica y puede provocar, por un mecanismo inmune, puede provocar una queratitis estromal. Es decir, no hay aquí defecto epitelial, pero la lesión se encuentra en el estroma y hay una disminución notable de la dureza visual. El tratamiento, obviamente, con antivirales, de acuerdo a la dosis. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Obviamente, de acuerdo a si es un herpes simple o un herpes zóster, yo utilizaré el antiviral de forma tópica y por vía oral. Si yo estoy sospechando de una queratitis vírica, prohibido utilizar corticoides. Prohibido. Si yo voy a utilizar corticoides, voy a encender el cuadro. Y de ser una lesión pequeña dendrítica, como esta por ahí, puedo encender el cuadro.
y puedo provocar una lesión geográfica. ¿Ya? No usar corticoides. Ahora si ustedes ven una úlcera corneal, no importa de qué etiología sea bacteriana, sea micótica o sea vírica, no utilizamos corticoides. En este caso sí están contraindicados, solo antibiótico o antiviral o antimicótico. Luego tenemos las distrofias y las degeneraciones corneales. Estas son patologías que muy raramente se ven, pero que hay que conocerlas. Las distrofias son alteraciones primarias de la córnea, generalmente son hereditarias, bilaterales y no tienen manifestación sistémica y aparecen en la primera y segunda década de la vida. Y las degeneraciones son unilaterales, son asimétricas, se presentan en la edad media de la vida, no hay un patrón hereditario, progresan y generalmente pueden estar asociadas a alguna enfermedad o a determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos el queratocorneo. Le damos un énfasis que está haciendo mucho calor, ¿no? Uno más vamos a derretir aquí. Lo bueno que hoy día el postre era helado en el almuerzo. No sé por qué, pero qué raro, es la primera vez que han hecho helado, debe ser por la calor. Pero un ratito más. El queratocono se incluye dentro de las denominadas distrofias eutásicas. Sí, ajá, cuidado, porque yo ya no sé nada de reanimación. ¿Sí? No, yo ya no. Nosotros en el instituto, si alguien se desmaya, llamamos a la institución. El médico internista, al internista, me ha dejado abierto si no hay alguna No, si el paciente, por eso si van a oftalmología, es muy raro que haya emergencias como en el área de emergencias, ¿no? Los pacientes, las ambulancias están corriendo, los pacientes están ahí haciendo reanimaciones, ¿no? Muy raro, muy raro. Alguno que otro que se descompensa por ahí, un diabético. Ahora ya hay un departamento cardiometabólico que se encarga de esos pacientes, pero antes no había. Y paciente que tiene diabetes tiene que ir primero a su clínico, a su policlínico, etc. Tiene que estar bien estable y recién tiene que venir a la parte hospitalaria. Si hay un accidente politraumatizado, no, primero tienen que estabilizarlo, ponerle todas sus cosas, y si el ojo necesita algo recién, ahí entramos. Pero no, ¿qué vale más, la vida o no? Entonces no hay muchas emergencias. Por eso es que siempre les cuento también por qué elegí oftalmología, para que reaccionen un poquito. Yo cuando he hecho el internado rotatorio, ustedes lo van a hacer. Ginecología no me gustaba por las infecciones de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres. No me gustaba. Obstetricia, las mujeres me agarraban el brazo, me golpeaban, me maldecían. Si teníamos un camazo o teníamos un pañazo, éramos castigados. No podía la mamá tener en la cama, yo tenía que ir a la sala de partos. Pero si te hacías vencer porque no hacías una buena evaluación, o las mujeres, las que son multipacientes, que tenían muchos hijos, tanto era el dolor que pujaban y tenían en el piso el bebé, ¿no? Por eso hay los nacimientos hasta en los autos, en las sillas de ruedas. No, ginecología. Traumatología, no me gustaba traumatología porque me hacían limpiar los tutores. Luego les ponen las varillas, los tutores externos. Los tutores me hacían limpiar. Pues así es, cuando sean internos van a ver, las licenciadas en enfermería tienen un nivel jerárquico más alto que los estudiantes. Entonces, si doctor tiene que limpiarle, doctor, ha llegado un niño que hay que no sé qué, ¿no? Limpiarle, pero las cosas grandes no les van a dar, las básicas sí. Y no me gustaba ninguna. Cuando he ido a cirugía, no he entrado a cirugías, en traumatos y entrado, no me gustaba mucho porque utilizaban los elementos muy gruesos, muy grandes. Si ves de oftalmología son así unas cosas pequeñitas, todo se ve con microscopio. La sutura es más delgadita que el cabello, entonces tienes que tener una habilidad de esa sutura, ni siquiera romperla, porque imagínate, tienes que manipular con microscopio, ¿ya? Entonces no me gustaba porque no me gustaban las colostonías y nos hacían limpiar colostonías. O el mismo paciente se limpiaba, colostomía, no, llévenme a la cirugía, a ver qué va a hacer, no, colostomía.
En pediatría sí me gustaba pediatría. Y un día me han mandado a una interconsulta con un paciente con reumatología, tenía artritis reumatoide. Yo he cargado la silla de ruedas mejor, sí, pero ni siquiera había manual que te acompañe. Tú tienes que cargar todo con mi familia, no se miraba. No había como en emergencias entrando, saliendo. Hemos entrado al consultorio y estaba el residente y el proveedor, el doctor Flores. Y entra el doctor Flores y dice, ¿qué está chiquillo? ¿Cómo es? Y dice, nada, doctor, es un ojo seco. Reumatoide, sí, ¿le has dado la medicación? Sí, le he dado lágrimas artificiales. ¿Control en cuánto tiempo? Ya le he dicho en cuánto tiempo el control, doctor, me ha escrito todo. Muy bien, chiquillo, listo, hasta luego. Y ahí he dicho, este es mi lugar. Este es mi lugar. No he visto pacientes que estén ahí desfalleciendo, que estén a punto ahí con reanimaciones no he visto infecciones, no he sentido malos olores y sobre todo el trato del médico al alumno. Hizo como le trataba al residente con mucho respeto. No había, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? No, ¿qué estás loca? ¿Verdad? Porque en otros lados es así, ¿no? De 8 a 12 me torturaron en medicina interna, no vas a creer. Hoy día me preguntaban por ahí hematocrito, me hacían bolsa. Yo decía, ay, ¿cómo? Al día siguiente, en la noche, llegaba a mi casa a las 8, hematocrito, estudiaba. Al día siguiente llegaba y me preguntaban otra cosa, ya no era hematocrito, la muerte. Al día siguiente era otra cosa, ya no, totalmente escopapeada todos los días, todo ese rato. Pero aquí no, ya le has dado, sí, eso ya, todo muy bien, listo, chiquito, ya que se vaya a control. Ya he dicho, Entonces ustedes tienen que encontrar su lugar cuando hagan el internado rotatorio. El internado rotatorio no es solo para que vayan y entren y luzcan el mandil, es para que ustedes lleguen y encuentren específicamente esto que más les gusta y en ese campo se van a desenvolver. Entonces, esta ectasia, la principal característica es que existe una disminución del espesor de la córnea central o paracentral. Lo que va a hacer es que esta estructura adquiera una forma de cono, una forma irregular. Siempre es bilateral, es asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que en un ojo tiene la enfermedad, en el otro también, en uno un poquito más y en el otro un poquito menos. Generalmente comienza con un astigmatismo irregular, alto y progresivo. Los pacientes que tienen astigmatismo, de repente, este año tengo 1, y de repente al año tengo 2, y al otro tengo 3, o 3,50. Eso tiene que llamar la atención, sobre todo en los niños o en los adolescentes. No puede haber saltos tan bruscos. Puede haber un salto de un 0,50, de un 0,25 de miopía, pero no más de 1, eso es muy llamativo. Más aún si se asocia con miopía. Si ven la figura, el tamaño del ojo no cambia porque el ojo en general esté aumentando, se esté ancheando todo, sino porque la córnea es la que está tomando esa forma cónica. Solo esta estructura, la de aquí atrás se mantiene igual, pero la de aquí adelante se está elongando porque esto se está adelgazando. Entonces ahí surge la miopía en los pacientes con queratoconus, es un rasgo muy característico. Y finalmente, si es que esto sigue progresando, llega a lo que es el hidro agudo. Y el hidro no es nada más que la ruptura de esta estructura que se llena de agua. Y cuando hay un hidro es porque el queratocono no ha sido diagnosticado a tiempo y ha llegado a su fase final. Está muy asociado y hay muchos textos. No hay una base genética específica, en algunos casos dicen que sí, pero el que más está, que se llama ya normatizado o bautizado, es que el paciente se frote mucho los ojos, y en los niños que tienen sobre todo alergias. Entonces, el frotamiento permanente hace que esta estructura se deforme y en un momento se forma. Pues los niños no tienen que frotarse los ojos. Y puede haber asociación con unas enfermedades genéticas como el Marfan, el Down, el herbanos, que hace que existan alteraciones de la carácter. ¿Qué signos voy a conseguir? Voy a encontrar una disminución de la agudeza visual o una distorsión visual,
Las queratometrías, lo normal es que sea 43 más o menos 0,5, es decir, el radio de curvatura en queratometrías de la superficie de la córnea, y estos cuando están por encima de 46 o de 47 son muy susceptibles de que sea queratocono. El aumento del astigmatismo en periodos cortos, por ahí está utilizando un lente de 1, y a los 3 o 6 meses noto que ese lente ya no me sirve, entonces es un signo también. Cuando realizamos la medición de los lentes, sobre todo en los niños, hay un aparato que se llama retinoscopio, y el acto de medir con este instrumento manual se llama esquiascopía. Entonces, en ese acto que hacemos en esa maniobra, se pueden observar lo que es el reflejo irregular en tijera. Hay unas sombras que nosotros vemos con este aparato y esas se cruzan así como en la tijera cuando cortamos. Finalmente puede haber estrías de Vogt, que son líneas finas verticales por este estiramiento de la DSM. Podemos encontrar el anillo de Fleischer, que es un anillo circuncorneal en la base del córneo, es de tipo ferroso. Y finalmente, cuando el cono está muy avanzado, el signo de Monzón. A esto no hay que llegar. Antes sí se llegaba porque no había el elemento que podía diagnosticar tempranamente esta patología, como es el pentacam. Ahora el pentacam en estadios tempranos, tú con una queratometría de 46, le pides el pentacam y ya puedes determinar si tiene o no tiene queratocono. Antes no, los pacientes llegaban así. Algunos de provincia llegan todavía, pero ya no tiene que haber. Miren, y el signo de Monzón no es nada más que cuando yo sujeto el párpado inferior y le pido que mire hacia abajo. Y este cono, esta deformación de la córnea, va a deformar también el borde palpebral inferior. Va a tener la misma forma que el grado del cono. Este es el pentacam, es un estudio en colores. Los colores cálidos, del amarillo hacia el rojo, determinan áreas de córnea delgada. Y los colores fríos, el azul, el morado, determinan áreas de córnea gruesa. Y lo normal es el área verde. Pues acá estamos con un queratocono, probablemente un grado 4, porque si el mismo equipo te saca los grados de queratocono, 1, 2, 3, 4. Aquí ya estamos más o menos con un 2,5, casi 3. Y aquí ya los detalles rojos, que son en la normalidad, nada tiene que estar rojo, ya te dicen, ya te determina la alteración de la biomecánica. Es un examen completo, se evalúan como 11, 12 puntos para determinar si hay o no hay queratocono. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, un control periódico cada 3 meses en niños y cada 6 meses en los jóvenes. Si yo ya he diagnosticado el queratocono en los niños, siempre se controla más seguido porque en ellos progresa más rápido. Si es un queratocono grado 1 y tiene muy buena visión, entonces obviamente se hace la corrección con los lentes aéreos, con los lentes de montura, con los que utilizamos. Si la deformación continuara, se recomienda lentes de contacto. Si el adelgazamiento de la córnea continuara, se recomienda la realización del cross-linking corneal, que es que es un tratamiento que hace que esa córnea que está delgada logre tener una fuerza que haga que no se adelgace más, ¿ya? Con la utilización de la riboflavina y los rayos UV en la cabeza. Si la córnea está más deforme y está por ahí, no tiene el grosor para hacerle el cross-linking o está muy deforme, se utilizan los anillos intraestromales. Deben estar en el espesor del estroma corneal, y estos anillos, esta córnea que está así en cono, o el queratocono, los anillos lo que hacen es regularizar este cono. Al regularizar, obviamente va a mejorar la visión, y se dice que la reacción inflamatoria que produce estos anillos a nivel del estroma hace que esa estructura se vuelva dura. Si ya no se puede poner anillos intraestromales, porque para estos procedimientos tiene que haber un determinado grosor corneal. Si estos están por debajo de 400 micras, ya no se puede hacer cross-linking, ya no se puede poner anillos intraestromales. Entonces se recomienda una queratoplastia lamelar profunda, que es, que les dije, que es el encontrar la capa de Roux, o si hay un hidrox que ha sido por ahí reiterativo, hacer una queratoplastia penetrante, porque por ahí no vamos a encontrar ese espacio de la capa de Roux, entonces hay que retirar todo el espesor.
Se menciona que si se hace una queratoplastía lamelar profunda y se mantiene el endotelio, hay menos riesgo de rechazo del trasplante de córnea. En cambio, si se hace una queratoplastía penetrante profunda, es decir, se cambian todas las capas, hay más probabilidad de rechazo. Y en cualquier momento, ¿no? Puede ser a los meses, al año. El arco senil o el gerontoxon, esto les mostramos porque muchos confunden con que existan aquí procesos bien epidémicos. No. La principal característica es una degeneración corneal, es periférica, y el rasgo importante es que existe si se puede decir, un margen libre de córnea transparente entre el arco senil y el limbo esclerocorneal. No influye en la agudeza visual porque la parte central está libre, es benigno y no precisa ningún tratamiento, eso es normal. La queratopatía en banda lo van a ver muy poco, eso lo pasamos. Y finalmente, he querido traer mis fotos para que no vean que soy tramposa. No duerman, doctora, para que no digan que nada, loca, no ha ido a ningún lado. Esto es Japón, doctores. Y Japón es una maravilla. Como les digo, me he quedado 40 días allá en el tutorial de Japón. Me he ido a vivir, he alquilado a través del booking lugares para quedarme, y los departamentos son así pequeños, 12 metros, 10 metros acá en esto, con este cuadradito así, entonces 12, 4 por 3, 12 así. Entra, tienes tu baño, ¿no? Ver ahí, ¿no? Los TikToks, en los videos que suben los asiáticos, el baño, pero bien localizado, ¿no? Con ducha, con todo, y los baños son como dicen, uno se acostumbra a ese tipo de tazas, porque son tazas calientes, no son frías, que le pones la temperatura, y obviamente sí suelta agua para el aseo genital, dependiendo, apretas un botón y el agua corre y te dice. La uno se acostumbra 40 minutos y la habitación, bueno, con todas las viven muy bien los extranjeros, no se limitan ante nada. Nosotros aquí estamos sufriendo en el frío en la mañana y ahorita estamos sofocándonos. Allá no, aquí mantienen una temperatura de 20 grados, 19 grados, el que sea tu estándar, y todo el rato estás así con esa temperatura. No tienes por qué sufrir ni frío ni calor. ¿Ya? Este es la fotografía de Hachiko, no sé si han visto. Yo tengo mi perro que es husky. Obviamente el Hachiko no es husky, es el perrito, el lobo japonés, que es más precioso y más fino. Os he ido a abrazar a Hachiko ahí un rato y he ido a dar, pero hacen una fila, así todos los días hay filas. Y ahí quería conocer a Hachiko porque había visto la película, que es una historia real, ¿no? Este es un parque donde vas, es el Parque Nara, donde vas y alimentas a los venados. Y estos venados, sí es real, tú te acercas, estas son galletitas para ellos, venden como el maíz para las palomitas. Entonces cuando el venado viene y te hace la reverencia de los japoneses, a pedirte la comida, y tú le das, y ya sabe él, se acerca hacia vos y te hace la reverencia y te da las galletitas para el venado, ¿no? Entonces, tienen un santuario. Este es el Buda, este es el parque o el jardín del emperador, del famoso, ¿cómo se llama? El emperador de Japón, Akihito. Te dejan entrar a los jardines, es un jardín precioso. Y esta es una flor de cerezo. Ese traída está mi mano y yo tocando, porque siempre soy así, yo toco la flor de cerezo. Recién iba a retoñar, uno de los primeros retoños, también nuevos. Y obviamente, claro, a mi hermano, al primero que le llamé, porque él un día me dijo, siempre era mi sueño ir a Japón, a Corea del Norte. Corea del Norte no me interesa. Voy a ir a una flor de cerezo, tengo mi taza de flor de cerezo, todo con el saco. Y claro, mi hermano me dijo que lo más próximo que voy a hacer de Japón va a ser el jardín japonés. Y cuando estuve en el jardín imperial, los horarios son diferentes. Y aquí estás 12 del mediodía y es 12 de la noche. Allá es 12 de la noche, aquí es 12 del mediodía y aquí es 12 de la noche. Entonces estuve a las 3 de la tarde en el jardín japonés. Entonces aquí era 3 de la mañana. Nada, teléfonos.
videollamada. Hola, mi hermano. Y le digo, mira, aquí estoy, lo más cerca, mira, aquí está la flor de cerezo. Sí, qué bonito, mira, ¿dónde está el jardín? Era mi emoción. Ustedes en un momento, el jardín aquí está la ciudad y este es el árbol del cerezo, el cerezo japonés, que es la flor nacional. Este es un lugar que quise ir a visitar con mi hijita. Fue un poco la combinación de lo que yo quería hacer y el viaje de 15 años, que ya no quería fiesta y quería viaje. Entonces, vamos, yo me he colado y he dicho, no, viajaremos. Este es el famoso domo de lo que quedó en la Segunda Guerra Mundial, esto es Hiroshima. Entonces, este es el santuario donde tú viajas a Hiroshima, es un parque grande. El único edificio que se quedó es el edificio que tenía mayor estabilidad. Acá es un santuario donde todos dejan una botella de agua, debido a que cuando cayó la bomba, quemó a todos en un momento. La gente, como sufrió ese trauma, quería solamente agua y no podía beber agua porque este río, este famoso río, estaba lleno de cenizas y en esa agua podían beber. Este es el famoso río del Ganges, y aquí está. Este es el lugar. Este es el lugar. Otra cosa que quería conocer siempre es el banco. ¿No? Este es el banco. Está tocando y el banco, sacame una foto, quiero tocar el banco. Y este es un paseo largo, inmenso, donde tú solamente ves los árboles muy bien protegidos. Yo decía, pero ¿y por qué los protegen? ¿Por qué no me permiten visualizarlo y verlo y admirarlo? Porque a mí me gusta admirar las cosas. Pero eso está protegido porque siempre hay un extranjero por ahí que le está poniendo sus iniciales a los árboles. Entonces había unos que estaban peladitos por aquí sin esto y había iniciales. Ah, no, qué pegar, donde sea, vamos a pegar las cosas. Miren el camote, allá es una delicia. Nosotros aquí ni siquiera queremos comer, lo separamos, pero miren, solo camote. Esto lo hacen cocer en el hornito, frito, cocido al horno, y luego te lo parten en dos y con una cucharilla. Y eso comes dulce. Y los heladitos, lo que sea, lo que vayas a hacer vos allá, tiene una tema. Vamos a traer algo para que vean que efectivamente estaba bien los chinos. Entonces nos vemos el día jueves, que va a ser el último tema, y el martes es el examen, ¿ya?